noches, estimados hermanos, hermanas, amigos de Benecer, bienvenidos a esta nueva oportunidad de adentrarnos en el estudio de la palabra del Señor, de conocer más en el estudio que estamos siguiendo del libro de Oseas. Y siempre hay cosas interesantes que ver allí, pero más que simplemente curiosidad e interés, hay también muchas cosas que nosotros podemos mirar, aprender e incorporar a nuestra experiencia de relación con Dios como pueblo de Dios. Es decir, podemos aplicar todas estas experiencias de la profecía de Oseas, aplicarlo no solamente a nivel de congregación, pero también a nivel personal. Y yo diría que debemos empezar desde el punto de vista personal, en qué nos comprometemos nosotros a cambiar, de qué manera estas enseñanzas nos afectan a nosotros como individuos y como personas, y haciendo eso definitivamente vamos a afectar a nuestra congregación. Así de que bienvenidos hoy para un nuevo episodio del estudio del libro de Oseas, y la oportunidad también de interceder los unos por los otros y también de presentar alabanzas al Señor a través de la música y los cantos. Así de que bienvenidos todos, y vamos a tener una palabra de oración para rogar la dirección de nuestro Dios en este tiempo de aprendizaje, en este tiempo de compañerismo a distancia y en este tiempo de crecer. Oremos. Dios de los cielos, te damos gracias por la oportunidad de vida que nos das, el poder estar aquí, Señor, participando y compartiendo de tu palabra, y Señor, por aquellos que están escuchando en este momento, de que tú traigas bendición a la vida de cada uno, y de acuerdo a la necesidad, Señor, y a la medida de la fe, tú respondas. Te rogamos tu presencia y manifestación directa en este tiempo que tú nos das de aprendizaje. Rogamos por aquellos que están necesitados, para que tú obres y trabajes en la vida de cada uno, Señor, de tal manera de que sientan esa presencia tuya aún en estos tiempos extremos de pandemia, de cuarentena, de la anormalidad, Señor, que vivimos. Y te rogamos, Señor, por todos aquellos que están en necesidad, pero también te rogamos por los que están en eminencia, por las autoridades, por los gobernantes, que de alguna manera, Señor, ellos puedan abrir sus mentes y corazón al mensaje, a la misericordia tuya, para ejercerla sobre tu pueblo y los que son gobernados. Te rogamos tu compañía, Señor, en el estudio de tu palabra, y esperamos que tú te manifiestes en la vida de cada uno con el deseo de cambio, con el deseo de propósito, especialmente para honrar y glorificar tu santo nombre. Que tu presencia sea real y sentida en la vida de cada uno. Te lo rogamos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, gracias a Dios por, como les digo, este nuevo episodio. Ya llevamos, hoy es el capítulo 7 de Oseas, pero yo espero que haya sido que esté siendo de bendición, no solamente que haya sido, pero que sea de bendición y siga siendo de bendición. Y obviamente espero de que allá donde quiera que usted esté, en su casa o en el momento en que mira esto, usted reciba la bendición también y haya sido bendecido por la presencia del Señor. Vamos a tener un periodo de alabanzas, y como siempre agradecemos la colaboración de la hermana Olga Ramírez. Vamos a tratar en lo posible también de en próximas oportunidades incorporar a otros hermanos para que nos ayuden y colaboren. A lo mejor podemos tener un pequeño equipo acá para ya sea para la grabación o de pronto empezar la transmisión en directo. Obviamente cuando se involucra este asunto de antes que nada traerlos otra vez a la congregación, obviamente tenemos que seguir todos los pasos y protocolos de bioseguridad, y eso tiene sus implicaciones, y también usando la tecnología pues necesitamos de algunos que se comprometan a colaborar en esa área también. Esperamos de que el Señor provea
a alguien que nos pueda ayudar mientras nos concentramos los demás en la adoración y en el servicio y en los mensajes. Pero gracias a Dios por la oportunidad de cantar y de tener la participación de la hermana Olga y nosotros gozarnos con los coros y los domingos con los himnos. Entonces vamos a tener este espacio. Alabemos al Señor con el coro. Yo quiero más y más de Cristo, el número 132. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor. Poder Pentecostés, ven hoy a mí. Oh, poder Pentecostés, ven hoy a mí. Quiero yo sentir el gozo de este fuego tan glorioso. Oh, poder Pentecostés, ven hoy a mí. Avivamiento hay en mí. Avivamiento hay en mí. Avivamiento hay en mí. Lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder. Lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder. Mío, 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 Jesús es mío. Mío en la tristeza, mío en la alegría. Mío, 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 Jesús es mío. Mío para siempre, amén, amén. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Amén. Cantemos el coro Sonríe que Jesús te ama, el número 87. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríe a Jesús de Nazaret. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríe a Jesús de Nazaret. Canta, canta para Dios, porque Jesús te libertó. Canta, canta para Dios, porque Jesús te libertó. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríe a Jesús de Nazaret. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida. Sonríe a Jesús de Nazaret. Canta,
Jesús te libertó. Canta, canta para Dios, porque Jesús te libertó. Amén. Cantemos el coro tomado de la mano, el número 135. Tomados de la mano con Él, tomados de la mano con Él, tomados de la mano con Él, yo voy por donde Él va. Si Jesús te dice, amigo, deja todo y ven conmigo, donde todo es más alegre y más feliz. Si Jesús te dice, amigo, deja todo y ven conmigo, pon tu mano sobre la suya y ven con Él. Tomado de la mano con Él, tomado de la mano con Él, tomado de la mano con Él, yo voy por donde Él va. Si Jesús me dice, amigo, deja todo y ven conmigo, donde todo es más alegre y más feliz. Si Jesús me dice, amigo, deja todo y ven conmigo, doy mi mano, pongo en la suya y voy con Él. Tomado de la mano con Él, tomado de la mano con Él, tomado de la mano con Él, yo voy por donde Él va. Amén. Seguimos con el coro Dios descendió, el número es 115. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, Cristo me quiso salvar. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó las sombras, me dio plena gloria, la noche día cambió. Dios descendió, de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y por gracia renacer. Dios descendió, de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios. De las tinieblas pasé a la luz para seguirle en pos. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, loores a Él cantaré. Tengo un Dios de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver, por gracia renacer. Dios descendió, de gloria me llenó. Tengo esperanza de gloria sin par, junto al trono de Jesús. Vivo cantando que mi redención fue completada en la cruz, y Él me prepara un bello rincón
en la mansión celestial, donde yo alabe con todos los santos su nombre bendito eternal. Dios descendió de gloria, me llenó, cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver, por gracia renacer. Dios descendió de gloria, me llenó. Y mientras dure mi vida aquí, cumplo de Dios su misión, la de anunciar las bondades de Dios, de proclamar salvación. Soy una muestra del reino eternal que Cristo vino a plantar. Me corresponde buscar su justicia, su luz, su verdad y su paz. Dios descendió de gloria, me llenó, cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver, y por gracia renacer. Dios descendió de gloria, me llenó. Amén. Vamos a adentrarnos entonces en el estudio del capítulo 7 de Oseas, y espero que tenga su Biblia ya con usted para que nos acompañe, cualquiera que sea la versión. Voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional aquí, pero como siempre haciendo referencias a la versión Reina y Valera. Entonces vamos a leer el capítulo 7 de Oseas, y les ruego que me sigan allí en la lectura. Dice el capítulo 7, cuando yo sane a Israel, la perversidad de Efraín y la maldad de Samaria quedarán al descubierto, porque ellos cometen fraudes. Mientras el ladrón se mete en las casas, una banda de salteadores roba en las calles. No se ponen a pensar que yo tomo en cuenta todas sus maldades. Sus malas acciones los tienen cercados y los tengo muy presente. Con su maldad deleitan al rey, con sus mentiras a las autoridades. Parecen un horno encendido cuyo fuego no hace falta atizar, desde que el panadero prepara la harina hasta que la masa fermenta. Todos ellos son adúlteros. En la fiesta del rey las autoridades se encienden bajo los efectos del vino, y el rey pierde su dignidad codeándose con la plebe. Como el horno, se les prende el corazón, dispuestos para la intriga. Su ira se adormece por la noche, pero se reaviva por la mañana. Todos ellos arden como un horno, devoran a sus gobernantes. Caen todos sus reyes, pero ninguno de ellos me invoca. Efraín se mezcla con las naciones, parece una torta cocida de un solo lado. Los extranjeros le minan las fuerzas, los extranjeros le minan las fuerzas, pero él ni cuenta se da. Su pelo se ha encanecido, pero él ni cuenta se da. La arrogancia de Israel testifica en su contra, pero él no se vuelve al Señor su Dios. A pesar de todo esto, no lo busca. Efraín es como una paloma torpe y sin entendimiento, que unas veces pide ayuda a Egipto y otras recurre a Siria. Pero tan pronto como lo hagan, lanzaré mi red sobre ellos, los derribaré como las aves del cielo, 7 veces los castigaré por sus pecados. Ay de ellos que de mí se alejaron, que sean destruidos por rebelarse contra mí. Yo bien podría redimirlos, pero ellos no hablan con la verdad. No me invocan de corazón, sino que se lamentan echados en sus camas para obtener grano y vino nuevo. Se laceran y se ponen en mi contra. Yo adiestré y fortalecí sus brazos, pero ellos maquinan maldades contra mí. No se vuelven al Altísimo, son como arcos engañosos. Sus autoridades caen a filo de espada por sus palabras insolentes
y en la tierra de Egipto se burlan, o mejor, se burlarán de ellos. Que el Señor añada bendición a la lectura de su santa palabra. Oremos. Señor, nuevamente te rogamos en esta noche de que tú nos dirijas, que tu Espíritu esté en nuestra mente y en el corazón para poder entender tu mensaje, para poder entender tu palabra y conocer más de ti, Señor, que es nuestro propósito como hijos y como pueblo tuyo. Glorifícate en medio de tu pueblo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos, en gratitud. Amén. En el capítulo 7 continúa, podemos decir, el mismo tema, el mismo tono que vemos en capítulos pasados de Oseas, y sigue emitiendo estos juicios contra el pueblo de Israel, contra la actitud. Y recuerden que Oseas está profetizando algo que está pasando, o mejor, está denunciando lo que está pasando, y al mismo tiempo está mirando hacia el futuro en estos juicios que hace sobre el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, y en general como es llamado todo el reino Efraín, ¿sí? Como se refiere mucho aquí en este texto. Vamos a mirar más o menos por grupos de versículos. Algo que llama la atención es que dice, cuando yo sane, o cuando sane yo a Israel, es decir, habla en términos futuros, mientras que en la versión Reina Valera habla en pasado, mientras curaba yo a Israel. Y obviamente es una problemática que hay con el hebreo, porque en el hebreo a veces se puede traducir como presente, o se puede traducir como futuro, ¿sí? O como aparece aquí, más bien como pasado, mientras curaba yo a Israel, pero en la nueva versión internacional habla de cuando yo sane. No es sané, sino sane. Cuando yo sane a Israel, la perversidad y maldad de Samaria quedarán al descubierto. Entonces otra vez eso nos trae a cierta dualidad de lo que se está diciendo, si es una denuncia del momento o se está anunciando hacia el futuro. De todas maneras, algo interesante también de ese versículo es que el vocablo que se usa allí para curar o sanar tiene implicación no de poner un remedio, sino de efectuar una cirugía, ¿sí? Hay que remendar. Entonces, dice, cuando yo sane, cuando yo le haga cirugía al pueblo de Israel, a Efraín y a Samaria, entonces allí va a aparecer al descubierto todo el mal que había en ellos, así como cuando abren, se hace una cirugía y se abre a una persona para, podemos decir, sacar un cáncer o un tumor, y de pronto allí empieza a aparecer otras cosas desajustadas. Obviamente allí es muy gráfica la ilustración, ¿sí? Quiero sanar a Israel, quiero sanar a Efraín y Samaria al abrir esa herida o la incisión quirúrgica. Allí encuentro mucho más maldad. Si queda al descubierto la maldad de Samaria y la perversidad de Efraín, porque ellos cometen fraudes. Y podemos pensar, bueno, ¿qué es lo que la gente hizo para provocar este descontento de parte de Dios, ¿sí? Para traer sobre ellos la ira de Dios? Y podemos pensar en términos generales, cuando miramos del versículo casi del 1 hasta el 4, podríamos decir, lo que ha pasado con Israel es que es una sociedad en crisis. Todo el país está viviendo una crisis
en un lapso de 25 años, ellos tienen 6 reyes. Y un rey tumba al otro y se trata de acomodar, y tiene sus amigos y tiene sus enemigos, y el denominador común es que la nación ha sido seducida por las religiones de los vecinos, por religiones extranjeras, y hay una tremenda inmoralidad que es general en todo el pueblo, y especialmente en esa idolatría y en ese olvido del Dios de Israel. Están saturados de engaño, de violencia, de adulterio, de embriaguez, toda suerte de maldad, en la que el pensamiento acerca de las cosas de Dios es lo último que hay. ¿Sí? Y el profeta describe aquí esto como dice, es como ladrón que se mete en las casas, pero también como banda de salteadores en las calles. Y ambos hacen daño, ¿sí? Y ambos afectan, ¿no? Yo creo que nos hace pensar en lo que ha ocurrido en estos días aquí en la ciudad, cuando saquean todos estos lugares. Y eso me trae al pensamiento el versículo 2, donde dice el profeta, hablando en nombre de Dios: no se ponen a pensar que yo tome en cuenta todas sus maldades. ¿Sí? Sus malas acciones los tienen cercados, están amarrados por su propia maldad. Y esta es una experiencia de aquellos que número uno, parece no importarles que los están viendo hacer el mal. Esto es una situación crítica, ¿sí? No hay ninguna vergüenza de que están actuando mal. Y en ese actuar mal no hay conciencia de que los están viendo, especialmente de que Dios los está viendo. Volviendo citando la situación que se vivió aquí en Chicago, mucha de esta gente que estuvo saqueando en los almacenes allá en el centro de la ciudad, ni les importó que había cámaras, ¿sí? Y de frente daban la cara a la cámara. Obviamente hay un buen grupo que fue detenido y parece que les va a tocar pagar las consecuencias, aunque ya hay alegatos de que posiblemente lo sueltan más fácil. De todas maneras, esa actitud del que se olvida de Dios, porque desaparece un elemento muy importante de la existencia humana, que es el tener conciencia, ¿sí? La conciencia es un elemento bien importante en nuestro actuar diario, porque es la que nos está diciendo constantemente y evaluando cada situación, cada acto, cada pensamiento: esto está bien, o esto está mal, esto es apropiado o no es apropiado, ¿sí? Es un elemento psicológico que nos sirve de filtro o de freno para que podamos detener o retener de pronto los impulsos naturales o impulsos malevos que puedan existir en la conducta humana, la conciencia. Entonces, si no hay conciencia, como decía Pablo, tienen cauterizada la conciencia. Yo creo que es una imagen tremendamente fuerte. Cauterizar algo es quemarlo. Y que se usaba mucho antiguamente. Alguien tenía una herida, una infección, entonces con un hierro candente se quemaba esa herida, ¿sí? Obviamente se alivia, pero en esa cicatriz que queda casi no se siente nada, porque los nervios no permiten la sensación, es decir, ya quedan eliminados, y esa sensación del tacto no se percibe. Entonces cuando habla Pablo de
conciencia cauterizada es que no se dan cuenta, no hay ese elemento que les ayude a filtrar, no les importa. Están inundados de su maldad, como dice el versículo 2, están cercados por su maldad y no perciben, no hay esa sensación de que, oh, Dios me ve, o qué vergüenza actuar de esta manera. No. Y eso es lo que nuestra sociedad se está viendo cada día más y más, la desvergüenza. Personas que hacen el mal y no les importa. No hay ningún filtro moral que les ayude a percibir el mal que están ocasionando. Y eso es triste en una sociedad, porque vamos a un nivel tremendamente bajo en el que es muy difícil convivir. Si no hay un elemento de conciencia en el individuo que le pueda decir, oye, eso está mal hecho, párale allí, yo creo que no está bien. Es muy difícil vivir si no está ese elemento. ¿Ve? Porque eso va a generar violencias, competencias, riñas, fricciones que destruyen unos a otros. Y eso es lo que describe el profeta acá. No se ponen a pensar que Dios le va a tomar en cuenta todas esas cosas. Y dice acá, con su maldad deleitan al rey, se gozan en la maldad y el rey se confabula con ellos, ¿sí? Mienten a las autoridades, los gobernantes malvados se regocijan en el pecado de los súbditos. Y hace aquí el profeta una comparación muy interesante. Los compara con un horno, ¿sí? Los príncipes de la tierra son como un horno. Y si vemos lo que dice el versículo 4 y 6 especialmente, dice, parecen un horno encendido cuyo fuego no hace falta atizar. Desde el principio hasta el fin, desde que, como si fuera en la panadería, desde que el panadero prepara la harina hasta que la masa es leudada, fermentada. Y no hay necesidad de atizarlo, de avivar ese fuego, porque arde por sí solo. Y esta es la maldad, está describiendo la maldad de todos estos príncipes y líderes del pueblo de Israel. Y así como en los hornos, el horno está el fuego adentro, pero por fuera no se siente tanto calor. Pero el fuego adentro destruye por sí mismo. Sí, una nota que dice, los príncipes de la tierra eran líderes que ardían por dentro, llenos de codicia por la carne y codicia por el poder. Como el fuego de un horno no siempre se puede ver desde afuera, estos príncipes secretamente quemaban y conspiraban contra el rey mientras lo entretenían con sus mentiras, como dice el versículo 3. Al parecer esperaban organizar una rebelión, matar al rey y asumir el poder. La realidad es que eso sucedió en este lapso de 25 años, cambiando de rey todo el tiempo. Es en efecto una buena comparación de los príncipes y los líderes del pueblo, que no se veía mucho por fuera, pero por dentro estaban llenos de intriga, de pleito y de destrucción. Y como dice, eran como un horno. Devoran a sus gobernantes, caen todos los reyes, pero ninguno de ellos me invoca. Entonces, sigue latente ese olvido de los principios espirituales. Es real que ninguno quiere buscar del Señor. Esa es la queja del Señor. El Señor se está quejando de su pueblo, porque este es su pueblo, que Él ha creado, que Él ha liberado, que Él ha tenido misericordia por su pueblo, pero este pueblo de Dios,
no quiere acercarse al Señor. Sí. Miramos en el versículo 8, dice, se mezclan con las naciones y lo compara con una torta cocida por un solo lado. Piensen ustedes un pan o una torta volviendo al horno, solamente está cocida por un lado. Es como difícil de comérsela a uno, ¿no es cierto? Está cruda por un lado y por otro lado comida, por otro lado cocida. Se puede comer un pedazo, pero no todo. Y interesante esta comparación. ¿Sí? Parece una torta cocida de un solo lado. Los extranjeros le minan las fuerzas, pero Israel, Efraín, ni cuenta se da. Su pelo se ha encanecido, una expresión para significar de que pasa el tiempo y no cambia. Sigue la misma actitud de rebelión contra Dios, de alejarse de Dios, de más bien asociarse con todas estas naciones y sus creencias y sus prácticas religiosas. Buscan el apoyo militar de ellos, pero a la larga, aunque parece en un momento concederles ese apoyo, eventualmente se convierten en escarnio, se convierten en burla para estas otras naciones. ¿Sí? Los extranjeros le minan las fuerzas, es decir, le disminuyen las fuerzas, no se da cuenta de eso. En la versión Reina Valera habla más radicalmente, dice, devoran los extraños su fuerza. Y Israel no lo supo, y aunque las canas le han cubierto, decía, ya ha pasado el tiempo, tampoco se da cuenta. En el versículo 10 vuelve a hablar el Señor de la arrogancia del pueblo de Israel o la soberbia, en términos de que ese desdén por el Señor, ese olvidarse del Señor, el pensar de que puede vivirse en el Señor, como habíamos hablado en el capítulo 5, si ustedes recuerdan, es una actitud muy peligrosa para ellos como pueblo, pero lo podemos ver en el tiempo presente también, cuando las gentes dicen, predican y en voz alta dicen que no necesitan de Dios. Esa es soberbia, ¿sí? Y se entenebrecen en sus propios pensamientos y no le dan culto a Dios y terminan dándole culto a las criaturas, como dice Pablo en Romanos. Esa es parte de esa soberbia que el Señor detecta en el pueblo de Israel. La arrogancia de Israel testifica en su contra, pero él no se vuelve al Señor su Dios. A pesar de todo esto, no lo busca. Y es esta historia que se repite y se repite todo el tiempo, ¿sí? El Señor buscando a su pueblo, el Señor tratando de reconciliarse con su pueblo, de que el pueblo abra los ojos y vea la acción de Dios y pueda experimentar un cambio y una transformación y poder ver las bendiciones que Dios ofrece, pero el pueblo de Israel sigue en esa actitud. ¿Es algo diferente de lo que vemos hoy en día? Yo creo que no. Hay muchas personas que viven así. Hay muchos cristianos, entre comillas, que viven así. Nos olvidamos de Dios, se enredan con otras formas de adoración, encuentran otras prioridades en sus vidas, y buscar a Dios, estar en paz con Dios, vivir en armonía con el pueblo de Dios, es lo último en que están pensando. Pero así, de la misma manera como el pueblo de Israel recibió la compensación por apartarse de Dios, es la misma experiencia de hombres y mujeres que se olvidan del Señor. Y es muy triste, porque
esto no solamente ocurre a los inconversos, sino mucha gente que conoce del Señor. No aproveche ese recurso tan tremendo, tan importante, que es estar en buena relación con Dios y ver la bendición que resulta de una buena relación con Dios. Porque cuando estamos en buena relación con Dios, estamos en buena relación con las personas alrededor nuestro. Cuando estamos en una buena relación con Dios, hay bendición para mí. Y cuando hay bendición para mí, hay bendición para aquellos que me rodean. Desafortunadamente, hombres y mujeres se olvidan del Señor y piensan que pueden vivirse en el Señor. Eso es soberbia. Y los ve uno más adelante buscando refugio, buscando ayuda en las cosas más inverosímiles y persisten en no buscar del Señor. Aquí lo vemos en lo que está sucediendo con el pueblo de Israel y en la profecía de Oseas y cómo el Señor lo usa para hablarle al pueblo de Israel. Versículo 11, ¿sí? Dice: Efraín es una paloma torpe y sin entendimiento, que a veces pide ayuda a Egipto y otra recurre a Asiria. Lo que estamos diciendo acá, ¿sí? Se olvidan de Dios, se alejan de Dios, teniendo ese recurso extremo más importante, superior. A veces encontramos personas que están buscando apoyo y ayuda en cosas bien extrañas. ¿Sí? Si es a nivel espiritual, empiezan a buscar adivinos, agoreros, brujos o lectores de cartas. Si es a nivel material, están buscando recursos en donde no es una buena manera de hallarlos, y que a veces la facilidad de las cosas se involucran en asuntos y transacciones que no son bien vistas delante de Dios, y obviamente trae sus consecuencias. Es una paloma torpe y sin entendimiento, que pide ayuda aquí, pide ayuda allá. Pero dice el Señor: pero tan pronto como lo hagan, lanzaré mi red sobre ellos, los derribaré como las aves del cielo, y 7 veces los castigaré por sus pecados. Y podemos mirar aquí dos cosas. Una es que el Señor a la larga les va a demostrar que esas ayudas que están buscando van a ser destruidas también, y ellos por su pecado van a ser destruidos también. ¿Sí? Los va a derribar como si fueran aves del cielo. Y entonces hay este juicio acá en el versículo 13: hay de ellos que de mí se alejaron, que sean destruidos por rebelarse contra mí. Que sean destruidos por rebelarse contra mí. Pero ellos no me hablan con verdad. Yo podría redimirlos, pero ellos no me hablan con verdad. Y habíamos hablado de este aspecto, que a veces hay como una intención de quererse poner en paz con Dios, o conveniencia de buscar a Dios, pero el Señor ve que hay en el corazón y con la real intención de cada uno cuando tratan de buscar al Señor. Entonces vemos esto en las personas. Y dice: no me invocan de corazón, sino que se lamentan echados en sus camas para obtener grano y vino nuevo, se laceran. Y la expresión aquí en el versículo 14, se usa en el texto hebreo, pero aquí significa hacerse daño, lacerarse. En la versión Reina Valera no se menciona de esa manera. Dice: no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron,
se rebelaron contra mí. Es una lectura un poco difícil allí, pero esta es en relación al vino y al grano, mosto. Es una poderosa referencia a las bendiciones del pacto, ¿sí? Estas palabras mismas se encuentran en Deuteronomio y demuestran el amor y la bendición de Dios en respuesta a la obediencia de Israel. Pero no es necesariamente lo que se está viendo allí, sino de que se ponen en contra del Señor, se rebelan contra el Señor. Entonces esa provisión que hay de lo material ni siquiera va a llegar, porque están en rebelión con el Señor. El mosto y el vino son símbolo aquí de esas bendiciones que Dios quiere otorgar, pero si no hay búsqueda del Señor sincera, no van a haber esas bendiciones. Dice, yo adiestré y fortalecí sus brazos, pero ellos maquinan maldades contra mí. Son pueblo del Señor, el Señor los formó, el Señor los creó, les dio estructura de pueblo y de reino. Inicialmente Dios gobernaba al pueblo de Israel en términos de los jueces y los profetas comunicaban mensaje de Dios directamente al pueblo. Era una teocracia, ¿sí? Dios gobernaba directamente al pueblo, pero el pueblo quiso tener rey, y entonces cambió el sistema político y de gobierno del pueblo de Israel de una teocracia a una monarquía. Ellos quisieron rey, entonces se nombró a Saúl, y el Señor ungió a Saúl como rey, pero se vieron los fracasos. De Saúl viene David, de David Salomón, y así sucesivamente el reino del norte y el reino del sur se separan, y la realidad es que lo que el pueblo quiso a través de los años, de que no lo gobernara Dios directamente, sino el rey, ha sido un fracaso político. El pueblo de Israel vio su gloria y su máxima esplendor en la época de Salomón, pero después de Salomón la monarquía fue un fracaso, ¿sí? Total. Y eventualmente a través de los años y de los siglos mismos tuvo que desaparecer esa situación. En la época de Jesús el rey gobernante más bien de Israel era un judío que lo nombraba el Imperio Romano, y el hombre servía más a los intereses de Roma y de su bolsillo que a los del pueblo de Israel. Estamos hablando de, por ejemplo, Herodes, ¿sí? El rey Herodes. El rey Herodes era rey allí en Israel, pero él era un súbdito del emperador romano. Y aún en el mismo territorio, tenían a otros funcionarios oficiales del gobierno romano, del Imperio Romano, a la cual tenían que acatar. Entonces, esta idea humana de gobernarse por ellos fue un fracaso, y Dios aquí dice, yo les formé, adiestré, fortalecí sus brazos, pero en últimas ellos terminaron maquinando maldades contra mí. No funcionó, ¿sí? Y no sigue funcionando y no va a seguir funcionando. Estamos hablando de 5 siglos antes de Cristo, y no funcionó. Versículo 16 termina diciendo el capítulo, no se vuelven al Altísimo y son como un arco engañoso. Y yo me estaba preguntando, bueno, ¿qué es esto de un arco engañoso? Y resulta que la palabra engañoso significa también flojo, ¿sí? Y ustedes se pueden imaginar lo que sería un arco
un arco flojo, un arco de tirar flechas con su cuerda que no es bien, que no se tensiona bien. Usted no puede tirar ninguna flecha, o si no está lo suficientemente templada, no va a llegar hasta el blanco que usted se propone. Ese es el significado allí. Ustedes son como un arco engañoso. No se puede contar con ustedes. ¿Sí? ¿Quién va a confiar en un arco que no está bien ajustado y templado? Así son ustedes. Son un arco engañoso. Por tanto, sus autoridades caerán a filo de espada por sus palabras insolentes, y en la tierra de Egipto se burlarán de ellos. Entonces el Señor está emitiendo juicio tremendo aquí para el pueblo de Israel, como viene el tema a través de todos estos capítulos, y describe las acciones negativas del pueblo de Israel. El pueblo de Israel son como un arco flojo. ¿Sí? El Señor no se puede confiar de ellos. ¿Sí? Y la pregunta que nos haríamos es: ¿eres tú o no un arco flojo para el Señor? ¿Sí? ¿Puede confiar el Señor en que tú vas a hacer la voluntad del Señor? Y yo creo que sería la palabra mayor de reflexión en esta noche. ¿Sí? El Señor nos redimió, el Señor nos dio un nuevo carácter, somos una nueva creación en el Señor y somos llamados a hacer buenas obras en el Señor. Pero cuidado, porque podemos ser como ese arco flojo del que no se puede confiar. Es el desafío que nos presenta aquí esta descripción que Oseas hace del pueblo de Israel, y que el Señor inspira y habla a través de él para redarguir a Israel de su pecado y de lo erróneo que está actuando, y volverle a repetir de las consecuencias de su situación. Este es tema constante, este es tema permanente en nuestra relación con Dios y del pueblo de Dios con Dios. Dios está allí para traer bendición a su pueblo, para dar lo mejor para su pueblo, y lo hizo en la expresión mayor que se puede dar en términos de la experiencia humana, que alguien dé la vida por sus hermanos, como la dio Jesucristo por nosotros. La mayor expresión del amor de Dios por nosotros, para redimirnos, para transformarnos. ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Como arcos flojos o como arcos bien templados para lanzar flechas de victoria y pegar en el blanco, en el sitio que el Señor quiere que nuestras acciones se reflejen? Entonces, pensemos en eso, mis hermanos. Este es Oseas capítulo 7, y nos ha hablado de la iniquidad y la rebelión del pueblo de Israel. Pero la iniquidad y la rebelión de cualquier hombre o mujer que se olvida de dónde ha venido, que se olvida de que el Señor lo forjó, que el Señor lo entrenó, como dice el versículo acá: yo adiestré y fortalecí sus brazos. Y el Señor espera que nosotros nos mantengamos fieles a Él. Así de que, mis hermanos, bendiciones, y que este texto nos sirva de inspiración para vivir una vida dedicada para el Señor. Bendiciones. Vamos a orar. Señor de la gloria, te damos gracias por tu palabra siempre, por la manifestación de tu Espíritu, Señor, en entendimiento para vivir por ella, Señor. Yo te ruego por todos aquellos que nos escuchan, que haya un deseo en cada corazón, en cada vida, de seguir la voluntad tuya, Señor, de agradarte con su vida, con sus acciones, con sus relaciones. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a esa unidad.
En Cristo Jesús oramos. Amén. Hasta el domingo, mis hermanos, y les espero a las 11 de la mañana y nos gocemos también en la predicación de la palabra. Hasta la próxima entonces.